Ah, excelente. Bien, mis Ujú. hermanos, bienvenidos a todos y vamos a continuar. Voy a empezar un poquito ya con lo que vimos para a manera de un repaso, pues ustedes vayan también mirando aquí lo que ya hemos visto y vamos a continuar con la nueva clase también en esta noche. Así que vamos a ver si cambiamos un poquito esto. Em, Ahí pueden apagar sus micrófonos si es que tienen prendidos. Ok, mis hermanos. En la clase pasada ya vimos lo que es orar con colores, se llamaba el tema, y la idea es ir poniendo diferentes colores a las diferentes palabras o temas que les llama la atención y que el Espíritu de Dios va a poner en sus vidas. Obviamente, esto que ustedes ven aquí fue hecho por un niño y ustedes ven los dibujitos que ha hecho el niño, ¿no? Que se trata de el Salmo 23. Entonces, ahí vemos a una personita chiquita con el callado, el camino de muerte, esos dibujos pequeños, encontrando la fuerza en Dios. Y bueno, son dibujitos que este niño ha hecho para poner lo que Dios le está hablando a él en este pasaje. Bueno, de la misma manera nosotros podemos hacer nuestros propios dibujos y pintar con nuestros propios colores los diferentes aspectos a los cuales Dios nos está llamando la atención en este pasaje que leemos, ¿verdad? Bien, aquí vemos un versículo de que otro niño había leído y pues hizo su figura en cuanto a lo que este versículo decía, ¿verdad? Efesios 5:20 dice, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí, pues él ha escrito algunas cosas que está en su vida, al de cual él da gracias a Dios. Entonces, en este caso, ha puesto algunos nombres de animales, como el venado, el gato, los chivos, gracias por, ahí ustedes ven los gusanos, las mariposas, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dar gracias a Dios por todo y también en todo. Y sí, por todo lo que nosotros vivimos cada día, ¿verdad? Eh, lo contrario de dar gracias a Dios por todo, es quejarnos, reclamar, ¿verdad? A veces nosotros pasamos por circunstancias que no nos gustan y en vez de darle gracias a Dios, pues le reclamamos, ¿no? Que por qué esto y por qué este otro. Entonces, tenemos que aprender a darle gracias a Dios en lugar de estarnos quejando o reclamando. Así que esa es
la idea de orar en colores. Aquí vemos otro ejemplo de una persona que está orando por todas las circunstancias que él está viviendo en su vida y por todas las personas que le rodean. En cada área de nuestra vida están involucradas varias personas por las cuales nosotros deberíamos estar orando. Justamente esta tarde me reuní con una hermana aquí y nos compartía acerca de que va a viajar ellos se van durante el verano a Arizona, a Mesa, Arizona, y nos estaba compartiendo allá que todos los veranos se van para allá y está involucrada ella en una iglesia y también nos comentaba de sus suegros que están enfermos y todo eso, ¿no? Y pedía oración por ellos. Entonces, bueno, de la misma manera nosotros tenemos a varias personas a nuestro alrededor o a nuestros hermanos en la iglesia que están pasando por diferentes situaciones y que piden oración. Así que es bueno que nosotros podamos, así como este dibujito que está aquí, tener una lista por aquellas personas o por aquellos que nos piden oración para poder estar orando los unos por los otros. Aquí vemos otro ejemplo de la lectura de Mateo 5:45, donde dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y ahí vemos cómo esta persona ha dibujado el sol, ¿verdad? Que sale sobre todas las personas, eh, y cómo Dios muestra su amor, su misericordia para con todos, ¿no? Eh, Me llama la atención la cruz que está aquí en este dibujo, sabiendo que Cristo también murió por todos, ¿no? Por todos los pecadores. Y pues de esa manera, el Señor nos quiere hacer participantes de una vida nueva, de su amor, ¿verdad? Y qué bueno que podamos nosotros reconocer y recordar que Dios es misericordioso y como dice aquí, hace salir el sol y hace llover sobre buenos y malos. Entonces en nuestra vida de oración, también tenemos que orar por aquellos que no le conocen al Señor, para que ellos puedan descubrir esa nueva vida en Dios. Bien, aquí vemos otro tema que tiene que ver con la oración centrante. Habíamos visto esto ya, de que esta oración centrante es una oración sin palabras, es una oración enfocada en Dios mismo y no en nuestras peticiones. Nos enfocamos en los atributos de Dios, en el carácter de Dios, como en su soberanía, su sabiduría, su poder, la eternidad, la bondad, la santidad de Dios, etcétera. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero eh, hay ocasiones en que en nuestras vidas estamos pasando por alguna circunstancia y, y vemos cómo Dios está obrando y manifestando su soberanía, que está guiándonos para cumplir sus propósitos. Y aunque muchas veces nosotros eh, no comprendemos lo que Dios está haciendo, o no nos gusta, o no aceptamos, o nos parece ilógico eso que está sucediendo y pasando en nuestras vidas, pues yo tengo que uh, centrarme en quién es Él, ¿no? En sus atributos.
Y eso me ayuda a mí para que yo pueda centrarme en Dios y no simplemente en mis necesidades. Así que Dios quiere que podamos experimentar esa comunión con Él en medio de situaciones difíciles. Y aquí vemos algunas pautas para poder practicar esta oración centrante. Primero, buscar un lugar tranquilo donde podamos sentarnos en una manera relajada. Es decir, que debemos buscar un lugar donde no haya interrupciones. También escoger uno de los atributos de Dios o unas características del carácter de Dios para poder enfocarnos en él y de esa manera no permitir que los pensamientos nos hagan divagar. Algunas personas me han dicho que se les hace difícil concentrarse en la oración porque cuando empiezan a orar empiezan a pensar en un montón de otras cosas y su mente empieza a divagar en lugar de permanecer en oración. Para esto es bueno que nosotros podamos concentrarnos o centrarnos en algunos de esos atributos o características del carácter de Dios y siempre traerlo a la mente, ¿no? Ya sea en su sabiduría, en su poder, en su soberanía, etcétera. Siempre puedo escoger uno de sus aspectos para poder centrarme en ese atributo de Dios. Si ya me doy cuenta que estoy siendo distraído, voy a poder pensar en ese atributo de Dios. También podemos nosotros practicar la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Siempre ponernos delante de Él, saber, ¿no? Algunas personas ah, han practicado esto de la presencia de Dios en sus vidas, simplemente poniendo una silla vacía al lado de ellas y así y pensando de que en esas sillas se sienta Dios para hablar con nosotros y escucharnos. Entonces tenemos que aprender a disfrutar de la misma presencia de Dios. Esta mañana aquí ya empieza el invierno. Aquí en Canadá empieza el invierno y esta mañana, bueno, me levanté muy temprano, como a eso de las 4, y ya cuando empezó a salir el sol, miré a través de la ventana y los parabrisas de los carros estaban ya con helada. Entonces, y dicen que esta noche va a helar más, ya va a empezar las heladas, el invierno se está acercando, ahorita estamos en otoño y pues estaba pensando, ¿no? En eso y más de día salió el sol, así que me senté en la ventana a disfrutar de ese sol que estaba allí y a pensar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y disfrutar de eso, ¿no? Disfrutar cómo Dios en cada momento, Él nos pone justamente las personas o simplemente escuchamos la palabra de Dios. Esta mañana pude escuchar un mensaje aquí en el tiempo de compartir la palabra que ellos tienen en la mañana y pues el Señor siempre nos habla. Entonces tenemos que aprender a disfrutar de esa presencia de Dios. No debemos permitir que los pensamientos nos distraigan o nuestros sentimientos o las responsabilidades que tenemos muchas veces son distractores que nos desvían del enfoque que debemos tener nosotros en la oración. Y claro, mientras más hábito desarrollemos de esto, mientras más yo cultive esta relación con Dios,
se me va a ser más fácil concentrarme. Al principio, cuando no estamos acostumbrados a orar y a centrarnos, divagamos mucho y pues nuestro tiempo de oración es muy cortito, ¿no? Entonces, creo que es algo que nosotros tenemos que aprender. Bien, lo de esta noche, mis hermanos, tiene que ver con este versículo de Salmos 46:10. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Si alguien tiene allí en su Biblia, vamos a leer el versículo completo, porque esto es solamente parte de este versículo, pero vamos a estar mirando en esta noche qué significa esto de estar quietos, que me parece una actitud que es muy importante que nosotros debemos tener, especialmente cuando estamos orando. Dice la palabra del Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Fijémonos allí cuando dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La razón por la que debemos estar quietos, mis hermanos, es reconocer que Dios es Dios, que Él es soberano, sabio. Él es el que dirige nuestras vidas. Él es el que tiene el poder. Esto implica que nosotros tenemos que aprender a aceptar nuestras limitaciones, a aceptar las circunstancias en las que estamos viviendo y aceptar los recursos que Dios nos da. Entonces, estar quietos implica esto, mis hermanos, porque debemos reconocer que su poder, su sabiduría, su voluntad, su dirección, su obrar soberano, el que hará posible que yo pueda experimentarle a Él, que yo no necesito hacer nada por mí mismo, sino confiar plenamente en Él. Esto me lleva a mí a tener una vida reverente. Es decir, ¿qué es ser reverente? De que yo estoy aceptando su poder, su señorío, su autoridad en mi vida, en todo lo que me pase a mí. Entonces, por eso es importante, mis hermanos, esto de la reverencia tiene que ver con el respeto, con el reconocimiento de que Él está en control de todo. Y eso me lleva a mí a amarle. Entonces, cuando yo estoy quieto, voy a ser reverente, a reconocer su autoridad, a reconocer su poder en mi vida y sobre todo voy a amarle sobre todas las cosas. Y dice el versículo, continúa diciendo, seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Cuando nosotros reconocemos el poder, la autoridad, la soberanía de Dios, sabemos de que todo lo que suceda va a resultar para bien. Recuerden que la palabra de Dios dice que Dios tiene planes, no de mal, sino de bien para nosotros. Y por eso el Señor
nos manda a estar quietos, no inquietos, no pensando qué voy a hacer ahora, sino confiados plenamente en Él. En estos días pasados que estuvimos en Montana, en un pueblito que se llama Lastre, allí en el norte de Montana, prácticamente era el campo donde hay muchos agricultores. Me llamaba la atención en los lugares donde nos invitaban en las casas, habían siempre versículos o frases, ¿verdad? En sus paredes, en la cocina, en la sala, y, y a cada casa que iba, pues el Señor me hablaba a través de estos, ¿no? Entonces, aquí está, le tomé foto a esto, y justamente es uno de mis himnos favoritos, ¿no? De Oh, tu fidelidad. Y aquí es parte de esa canción que dice, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Esa es como es la canción en español. Pero literalmente aquí en el inglés dice, todo lo que necesito, la mano de Dios lo ha provisto. Grande es la fidelidad de Dios hacia mí. Entonces, qué, qué hermoso, mis hermanos, poder confiar que Dios todo nos provee. Todo lo que nosotros vivimos y tenemos viene de la mano de Dios. Reconocer esto es reverencia, mis hermanos. Es reverencia. Cuando nos quejamos, cuando no damos gracias, cuando somos mal agradecidos, entonces no estamos reconociendo su fidelidad. Ahora, no solamente debemos pensar en los asuntos de salud, en los asuntos de dinero, en los asuntos de relaciones, sino que Dios también es fiel en moldearnos, en formarnos, en llevarnos en este camino para que seamos cada vez más semejantes a Cristo. Mis hermanos, todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para irnos puliendo, para irnos formando. Y muchas veces nosotros nos rebelamos a aquellas situaciones que nos parecen difíciles y simplemente postergamos en nuestras vidas el ser formados y no crecemos espiritualmente y siempre permanecemos en el mismo lugar, con las mismas actitudes y nos quedamos niños espirituales. Dios provee, mis hermanos, el camino para que yo crezca espiritualmente. Y de eso yo tengo que estar consciente y agradecido a Dios. Darle gracias a Dios por su fidelidad, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otras de las cosas de las fotos que pude tomar era este. Me pareció interesante porque casi en todas las casas que entré allí en ese pueblo, tenían este versículo. Estad quietos. O esta frase que dice, estoy bien con mi Dios. Este es otro de los himnos que cantamos, ¿no es cierto? Es otro de los himnos que cantamos. Estoy bien con mi Dios. En inglés dice, está bien con mi alma, no importa lo que hagas conmigo. Aquí literalmente en inglés dice, está bien con mi alma. Pero la idea es que todo lo que suceda en mi vida,
va a estar bien porque sé que Dios está en control. Entonces, mis hermanos, debemos aprender en ese sentido a ser agradecidos con Dios y no dejar que nuestras emociones, nuestra alma se inquiete. Aquí vemos otra oración que es de examen. Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. En algunas ocasiones Dios nos pone algunas circunstancias en nuestra vida donde Él nos hace dar cuenta que en realidad nuestra confianza no ha estado en Él. Justamente hablaba con una persona esta mañana y me decía que estaba pasando por una situación muy difícil, pero que esta situación difícil Dios le ha mostrado que su corazón no estaba confiando en Él. ¿Cuántos de nosotros oramos a Dios para que Dios examine nuestra vida, para que Dios sondee nuestro corazón y podamos descubrir cuáles son nuestros pensamientos en realidad? Recuerden que el corazón del hombre es engañoso, perverso, y muchas veces nos desviamos y ni nos damos cuenta de que no estamos confiando en Dios. A veces la religión lo que hace es confundirnos y hacernos pensar que estamos bien. Pero el Señor quiere mostrarme el camino, mostrarme el corazón. ¿En dónde está mi corazón? ¿En dónde está mi confianza? Y ojalá que, como el deseo de David, también sea el deseo nuestro, de ser guiados por el camino eterno. ¿Cuál es el camino eterno? Recuérdense Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios tiene preparado obra de antemanos para que nosotros andemos en ellas. El Señor quiere guiarnos por el camino que Él tiene para nosotros, no por el camino que nosotros trazamos y que le pedimos la bendición de Dios para andar en nuestro camino, mas no en su camino. Recuerden que la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Bueno, mis hermanos, debemos confiar en la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Mirar cómo el Espíritu de Dios ha obrado en ese día, en este día. Si yo les pregunto en este momento a ustedes, ¿cómo ha obrado el Espíritu de Dios en tu vida este día? ¿Tendrías una respuesta?
que podamos nosotros reflexionar. Y cuando llegue el momento de compartir, me gustaría escucharles si ustedes tienen una respuesta a esto. Y ahí yo les compartiré el día mío también. Tenemos que aprender a reconocer la presencia de Dios, a estar quietos y reconocer que es Dios el que está en cada momento de nuestras vidas. En todo lo que nosotros hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, cuando estamos con alguna persona, está siempre Dios con nosotros. Tenemos que aprender a ver nuestros días con gratitud, reconocer a Dios en todas las cosas, en las grandes y en las pequeñas de nuestra vida. Debemos repasar nuestro día. ¿Cuándo o dónde en las últimas 24 horas sentimos que estábamos cooperando con Dios y con el accionar de Dios en nuestra vida? O también darnos cuenta si estuvimos resistiendo a la acción de Dios en nuestra vida. Muchas veces nos podemos dar cuenta cuando nos quejamos, cuando nos damos cuenta de que no están saliendo las cosas como nosotros habíamos pensado o planificado. Entonces, ahí nos damos recién cuenta. Entonces, tenemos que mirar si hemos estado gozándonos y colaborando con Dios, haciendo su voluntad en el día. Entonces, es súper importante esto, mis hermanos. Claro, es una disciplina, ¿no es cierto? Porque muchas veces no nos detenemos a pensar en lo que ha ocurrido en el día. Entonces, debemos reconciliar y resolver cuando nosotros no hemos estado colaborando con Dios para que Él pueda hacer su voluntad en nuestra vida. Así que debemos pensar cómo podemos colaborar cada día más efectivamente con Dios para que Él pueda hacer su voluntad en nuestras vidas. Puede ser determinar orar cada mañana o leer su palabra en la noche. Bueno, es un asunto de disposición de el corazón con el que nosotros debemos tener. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo está el Señor obrando en nosotros. Así que seamos sensibles, mis hermanos, al movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con la siguiente lección. Mientras yo pongo el otro PowerPoint, me gustaría escuchar algunos de sus preguntas o sus pensamientos o algo que el Señor ha hablado en esta noche en sus vidas al escuchar esto. Adelante, mis hermanos, mientras yo pongo el nuevo documento. ¿Alguien quiere compartir, mis hermanos? Para que no se quede en silencio mientras se va grabando. Bueno, Pastor Pablito, Ajá. estamos haciendo un devocional del libro de Isaías como iglesia ¿Ya?
Y justamente llegó a visitarnos una sobrina que está pasando por una situación muy difícil con los papás. Ajá, Y me decía, me preguntaba, está asistiendo a la iglesia, pero está empezando. Entonces le digo, ve hijita, hagamos el estudio, vamos a hacer el devocional, compartamos. Y en una de esas, en el momento en que estábamos estudiando el libro de Isaías, en el capítulo 30 que estamos, ella decía que se siente que ha pecado mucho y que por eso Dios no la ama y que tal vez Dios no tiene planes para ella. Entonces me acordaba justamente lo que usted decía en Jeremías 29:11, que dice que Dios tiene planes y los planes de Dios son buenos para cada uno de nosotros. Y en el libro de Isaías, muchas de las citas habla de el pecado y también el arrepentimiento. Entonces, justamente yo le decía, hija, cuando tú te arrepientes de todo corazón, va a haber paz en tu vida y va a haber esa reconciliación con Dios. Bueno, eso pasó en la mañana. En la tarde me dice que había conversado con el papá, mi hermano, y me dice que ella oró mucho, porque yo le dije, tienes que seguir buscando a Dios. Y ella oró mucho al Señor y se acordaba de que Dios tiene planes y los planes de Dios son buenos para cada uno. amén, Entonces ella oró mucho por el papá para que él se reconcilie, o sea, le perdone por lo que hizo, ¿no? Entonces ella me decía que Dios le habló a través de esta cita bíblica, que el pecado nos aparta de Dios, pero el reconciliarnos con Dios nos vuelve a su presencia y el amor de Dios es infinito. Entonces yo veía la obra del Espíritu Santo porque son situaciones que a veces nosotros nos callamos, pero cuando las hablamos, Dios nos habla a través de su palabra. En esta mañana Dios le habló a mi sobrina a través del libro de Isaías y del libro de Jeremías. Entonces vemos la mano misericordiosa de Dios en nuestras vidas. amén. Gracias, mi hermana, por compartir. Qué bonito testimonio, ¿no? Qué bonito testimonio porque vemos que Dios es real, Amén. que Dios nos habla, que Dios nos guía, como estamos estudiando. ¿Alguien más quiere compartir antes de poner ya el nuevo PowerPoint? Ok, si no hay nadie, vamos a continuar, mis hermanos. Bueno, hemos estado mirando algunos de estos temas, la práctica de la oración, hemos visto el modelo del Padre Nuestro, hemos visto algunas de las imágenes que demuestran la variedad de temas en la oración, hemos aprendido a cómo orar con las escrituras, hemos visto orando en colores, la oración centrante y la oración del examen, ¿no? Que Dios mismo sea mostrándonos lo que está en nuestro corazón. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para cultivar un corazón quieto? Y es muy importante esto que acabamos de ver, de estar quieto y de cultivar esto, ¿no? Yo ya les dije de cómo podemos cultivar eso, ¿no? De pensar en algunos atributos o las características del carácter de Dios y aplicarlo a la situación en que nosotros estamos viviendo. Y este es el versículo que ya vimos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice, seré exaltado entre las naciones. Mis hermanos, debemos saber de que a la final el Señor siempre va a salir ganando. A la final, todas las cosas se van a llevar a cabo de acuerdo a sus propósitos eternos. A la final, Él será el vencedor, mis hermanos.
no perdamos tiempo en resistirnos a Él, porque al resistirle a Él, al irme en contra de su voluntad, de su palabra, simplemente lo que estoy haciendo es perdiendo el tiempo y quedándome con las manos vacías. Yo debo saber de que a la final Dios será exaltado en todas las naciones y será enaltecido en toda la tierra, mis hermanos. Así que esta invitación a estar quietos, a dejar que Él obre, que Él sea el que se manifieste y tenga el control de nuestras vidas. A eso tenemos que llegar, mis hermanos. Dice el Salmo 131:2, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa mi alma. Y yo estaba pensando en este versículo, ¿no? ¿Cómo se ve un niño que acaba de ser amamantado, que acaba de comer y está satisfecho, que ya no necesita más de la leche materna y que estaba llorando por el hambre y después de lactar, la madre le toma en sus brazos y él se queda quieto y mirándole a la mamá a los ojos con una sonrisa? Ese es el sentir que debe tener nuestra alma cuando estamos en comunión con Dios. Reposar, estar confiado, satisfecho en lo que Dios es y lo que Dios está haciendo. Qué hermosa figura que nos pone la palabra de Dios para describirnos de qué es estar quieto. Dice Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1:35. Vemos allí el Señor Jesucristo buscando cultivar la relación con el Padre Celestial, buscando estar un tiempo con el Padre, sin interrupciones, para poder tener ese tiempo de comunión y disfrutar con Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cultivar un corazón quieto? Dice la palabra de Dios que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque ese día descansó de toda su obra creadora. ¿Qué quiere decir que Dios reposó? Que Dios descansó el séptimo día. El descanso que Dios tuvo no era porque Él estaba cansado. El descanso no quiere decir no hacer nada, sino lo que justamente hizo Dios, contemplar que la obra que se había hecho era perfecta y más que perfecta. Era buena y dice buena en gran manera. Cuando nosotros reposamos es porque estamos contemplando lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace. Si nosotros no aprendemos a contemplar lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no vamos a poder reposar. Dios nos está invitando a entrar en el reposo.
a poder mirar lo que Dios ha hecho. El pueblo de Israel no entró en el reposo de Dios porque ellos no pudieron contemplar lo que Dios había hecho. No pudieron entender que Dios les había sacado con mano poderosa de Egipto, que les había sacado de la esclavitud y que les llevaba a la tierra prometida. Y ellos no entendieron, no le creyeron a Dios. Y dice la palabra de Dios que no entraron en el reposo a causa de su incredulidad. Israel no entró en el reposo de Dios, no pudo contemplar la obra de Dios. Por lo tanto, Dios les encegueció el entendimiento. Y ellos estaban ciegos. Dios les cegó el entendimiento. Y hasta ahora Israel tiene enceguecido el entendimiento y no les resplandece la luz del Evangelio, porque ellos no pudieron contemplar lo que Dios ha hecho y hizo con el Mesías. Dios nos está invitando a nosotros a que podamos entrar en el reposo. Es decir, a que abramos nuestros ojos para que podamos ver el obrar de Dios y lo que Él está haciendo en nuestras vidas y lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Entrar en el reposo es morir a nosotros mismos, morir a nuestro obrar para dar paso al obrar de Dios en nuestras vidas. Dios le dijo a Israel, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Fíjese en esa parte. ¿Para qué era el día de reposo? Para honrar al Señor, para reconocer su poder, su gloria, su obrar, su autoridad. Para eso era el día de reposo. Dice, no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en sus ciudades. El Señor Jesús, cuando estuvo predicando, les decía al pueblo de Israel, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. El reposo es Jesús obrando en nuestras vidas. Cuando aprendemos de que el Señor es el que obra y el que hace las cosas en nuestras vidas, vamos a poder descansar y reposar. También dice aquí en Isaías 58, 13 y 14, si dejas de profanar el día de reposo y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Qué es lo que vamos a experimentar cuando entramos en el reposo del Señor? Cuando estamos convencidos en lo que Él hace, hizo y hará, y que nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos, lo que vamos a experimentar es el gozo.
Vamos a experimentar seguridad, firmeza en hacer su voluntad. Y nos vamos a gozar en ello, mis hermanos. Dice Marcos 2:27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Mis hermanos, Dios nos creó para honrarle, para glorificarle a Él. Y Él nos ha dado el reposo. Como les dije, para nosotros los cristianos, ya no es guardar un día, es experimentar a Jesús. El reposo es Jesús mismo. Dice Hebreos 4 del 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí vemos una característica de aquellos que han entrado en el reposo de Dios. Y eso es que cesan de hacer su obrar y dejan que Dios obre. Como yo sé decir, si queremos reposar, tenemos que morir, porque los únicos que no trabajan son los muertos. El problema con muchos de nosotros es que nos hacemos los vivos. Y el Señor dice, tú ya estás muerto. O como Pablo decía, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. La razón por la que podemos reposar es porque ya dejamos de hacer nuestras obras para que Él y su obra sea hecha a través de nosotros. Como les dije, entrar en el reposo no es no hacer nada. Entrar en el reposo es ser usado por Dios para hacer su obra, no nuestras obras, no nuestros planes, no nuestra agenda. El Señor quiere obrar a través de nosotros y ahí es donde vamos a entender el reposo. Dice en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesús decía, las palabras que yo les hablo no son mías, son las del Padre. Las obras que yo hago, no las hago yo, sino que el Padre es el que las hace. Si Jesús decía eso, imaginémonos nosotros, mis hermanos. Jamás nosotros podemos llevarnos la gloria para nada. De hecho, en el libro de Eclesiastés dice que nadie puede añadir ni quitar nada a la obra de Dios. Ahí pueden buscar en el Google esa que dice, nadie puede añadir ni quitar nada a la obra de Dios. Porque lo que Dios hace es perpetuo y sobre aquello ni se añadirá ni se quitará nada. Amén. Porque la gloria y la honra tienen que ser solo para Dios. Amén, amén y amén. En el momento en que yo digo, bueno, yo he puesto mi granito de arena, ahí es donde yo ya estoy equivocada. El 100% de lo que hace es de Dios. Y yo simplemente soy un instrumento de Él. Así que, mis hermanos, debemos detenernos, estar quietos. Tenemos que entrar en el reposo, descansar, sabiendo que Él es el que está trabajando. Tenemos que aprender a deleitarnos
en lo que Dios se deleita y a contemplar lo que Dios ha hecho, hizo y hará. Eso es, mis hermanos, entrar en el reposo. El Sabbat es un don que Dios nos invita a recibir. El Señor nos está invitando a nosotros a recibir el reposo, mis hermanos, a entrar en el reposo. Y para eso simplemente tenemos que morir, vernos crucificados juntamente con Cristo. En el día de reposo acepto mis límites. Dios es Dios. Él es indispensable. Soy su criatura. El mundo sigue funcionando cuando me detenga. Mis hermanos, cuando nosotros morimos, el mundo continúa. El mundo no para, porque Dios es el que le tiene a este mundo girando y llevándole a cumplir todos sus propósitos. El corazón del Sabbat está el detenernos para rendirnos a Dios con toda confianza. Mis hermanos, confiemos en Él, que lo que Él ha prometido, Él lo hará, que la obra que Él ha comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6. Descansar. Dios descansó de su trabajo. Nosotros debemos hacer lo mismo dice aquí cada 7 días. Yo diría cada día. Mis hermanos, Dios nos manda a entrar en el reposo. Considera descansar del trabajo, del agotamiento físico, del apresuramiento. Esta es una de las cosas que siempre me llama la atención. Siempre llegamos atrasados a todos nuestros compromisos, porque siempre tenemos que hacer algo. Y siempre queremos estar en control de todas las cosas hasta el último minuto. Y la siguiente cosa que tengo que hacer, ya llego atrasado. Es un exceso de control que yo tengo en lugar de estar confiando en Dios. Tengo que cesar de hacer múltiples cosas a la vez. Tengo que dejar la competitividad. Debo dejar de preocuparme. Debo de yo estar consciente que la toma de decisiones va a ser guiada por el Señor. Debo tratar de ponerme al día con todas mis responsabilidades. Tengo que descansar de hablar y aprender a escuchar. Tengo que descansar de la tecnología. Yo les decía hace poco que ya hace mucho tiempo que dejé de grabar. Y esta es a los tiempos que vuelvo a grabar una de las enseñanzas por los hermanos que no tienen electricidad y puedan, ojalá, ver este video. Pero muchas veces queremos estar en control de todo. Y bueno, yo he aprendido a descansar de que Dios está en control de la vida de los hermanos. Mis videos no les va a poner a ellos a reposar. Es Dios el que les va a hacer reposar, si es que entran en el reposo del Señor. El Sabbat es la invitación de Dios a deleitarnos en sus dones y su creación. En el Sabbat nosotros contemplamos y reflexionamos sobre el amor de Dios y anticipamos todo lo que Dios tiene planificado para nosotros. Y ahí podemos compartir
algunas de esas experiencias en nuestras vidas. Bueno, mis hermanos, que el Señor sea obrando en cada uno de nosotros. Y ahora sí vamos a compartir. Creo que la próxima semana también haremos un video hasta que tengan todos los hermanos electricidad en el Ecuador. Nos estamos mirando la próxima semana para hacer el próximo video. Mientras tanto, ahora vamos a compartir con los que se han conectado. Bendiciones. Um, necesito. ¿Cómo hacemos esto? Necesito encontrar cómo parar el video.